Buenos días, mi nombre es Richard David López Cordero, soy estudiante de medicina de la Universidad del Sur y el día de hoy vamos a hablar de sífilis, sus complicaciones, diagnósticos y tratamientos, dándole un enfoque hacia sus características dermatológicas. El sífilis es una enfermedad infecciosa de carácter subaguda o crónica, cuya agente causal es una bacteria llamada Treponema pallidum, de la subespecie Pallidum, la cual es una espiroqueta de unos 0.25 a 0.50 unidades de micra. Su transmisión fundamentalmente es sexual, pero existen otros métodos de transmisión como a través de la placenta en la sífilis prenatal. El curso natural del sífilis en los pacientes afectados va a tener unas características muy puntuales, el cuales van a hacer que los pacientes van a presentar una sintomatología muy variable y fácilmente encontrada en otro tipo de patologías. Es ahí en donde el médico tiene que aprovechar todas las herramientas que tiene y generar un debido diagnóstico y un debido tratamiento, ya que las complicaciones que hablaremos a continuación se dan a raíz de que el paciente o no recibe un diagnóstico acertado con un tratamiento acertado en el momento indicado o tiene poca adherencia al tratamiento. Solo un tercio de los pacientes con sífilis llegará a presentar una sintomatología severa, de los cuales a su vez un 15% presentará lo que se conoce como sífilis tardía benigna, un 10% con afecciones cardiovasculares y otro 15% tendrá lesiones en el sistema nervioso. Por fines prácticos, en este cuadro les puedo señalar cuáles son las principales afecciones a nivel sistémico que puede generar una complicación de sífilis. La sífilis tardía benigna hace referencia a la población de pacientes que logran manifestar las lesiones a nivel cutáneo, hueso o ganglio, las cuales se conocen con el mismo nombre. Las lesiones ya no son diseminadas, sino asimétricas, localizadas y destructivas, y no tienden a la curación espontánea. Pero a diferencia de las lesiones halladas en el chancro sifilítico y las lesiones en el secundarismo, estas no son infectantes. Se caracterizan por ser fundamentalmente nódulo que en ocasiones evoluciona a goma y se reblandece con gran necrosis, que a su vez genera extensas destrucciones tisulares dados a la reacción de hipersensibilidad en el organismo que ha adquirido hacia el treponema. Estas pueden aparecer en cualquier parte y se debe distinguir de lesiones causadas por tuberculosis, micosis profundas o neoplasias. En ocasiones son lesiones arciformes o circulares con pequeños nódulos periféricos, como también ulceraciones profundas como hechas con saca bocado, y de igual modo llegan a aparecer en lengua, paladar, tabique óseo y producir perforaciones que más tarde originan la famosa nariz hundida en silla de montar. En los huesos genera periostitis y gomas destructivas que producen intenso dolor, como podemos ver en la imagen, una lesión gomosa de sífilis tardía benigna ubicada en la región submandibular. La sífilis congénita hace referencia en pocas palabras que la madre enferma infecta el producto. 70% de los niños con sífilis congénita son asintomáticos al nacimiento y entre 20 al 30% presentan la enfermedad. El treponema es capaz de atravesar la placenta solo después del cuarto mes de embarazo y de ahí pueden suceder varias cosas. 1. Que el niño nace muerto con lesiones evidentes de la enfermedad. 2. Que se produzca un parto prematuro con producto enfermo que muera al nacer. 3. Que el niño nazca a tiempo con manifestaciones evidentes de sífilis. 4. Que el niño nace aparentemente sano y tener manifestaciones antes de los 2 años. A esto se le conoce como sífilis congénita temprana. Y 5. Y último, que después de este tiempo el paciente presente la sintomatología. Dentro de las manifestaciones tempranas encontraremos que el producto presentará lesiones desde el vientre y es al momento de nacer cuando el médico se da cuenta de ello. De modo que es ahí cuando se suele realizar el diagnóstico de sífilis en la madre, que a menudo hasta entonces había pasado inadvertida por un mal control prenatal. En la piel hay lesiones alrededor de los orificios naturales, además de pápulas casi siempre erosionadas y de lesiones condilomatosas perianales. A menudo se observan ampollas y vesículas, las cuales nunca son halladas en una sífilis adquirida, que se rompen y forman extensas erosiones sobre todo en palmas de las manos y plantas de los pies, así como podemos ver en esta imagen. Las manifestaciones tardías se presentarán después de los 2 años de vida del paciente. Entre las más frecuentes se encontrarán la queratitis intersticial. Además, también es factible que haya lesiones gomosas en huesos, velo del paladar, huesos de la nariz y del tabique nasal, lo cual terminará con perforación y la clásica nariz en catalejo o en silla de montar. Los estigmas son lesiones residuales originadas por la piel, curada ya sea a nivel intrauterino o extrauterinamente. Quizás el diagnóstico se realice en el 7º o 8º mes del embarazo y al recibir el tratamiento completo se trata a la madre y al niño.
el cual nace sin lesiones activas, tan solo con marcas que persistirán toda la vida. Dentro de estas hallaremos las llamadas cicatrices radiales de Parrot o Ragiadi, que son como delgados surcos alrededor de la boca, resultado de la cicatrización de lesiones de fisuras peribucales. La llamada frente olímpica por la osteoiditis del hueso frontal, y en los tales casos se constituye la fase típica del paciente con sífilis prenatal tardía. Otro hallazgo de importancia son los llamados dientes de Hodgkinson o bien llamados dientes en destornillador. Para el diagnóstico primero hay que entender que esta enfermedad se le considera la más proteoforme que existe y, como se mencionó anteriormente, puede simular otro tipo de patologías en todos los aparatos y sistemas. Por ello, aunque la clínica es muy orientadora, siempre se necesitará de la ayuda de laboratorios, los cuales serán el hallazgo del treponema y la determinación de anticuerpos en el suero del paciente. Ahora bien, en cuanto a la investigación del treponema, es posible encontrar el germen en las lesiones tempranas de la sífilis, tanto adquirida como prenatal, siempre y cuando no haya recibido el paciente la más mínima cantidad de algún antibiótico o se haya aplicado en las lesiones agentes tópicos mercuriales. Esto se realiza mediante el método del campo oscuro, así como podemos ver en la imagen. En cuanto a las reacciones seroleuréticas, vamos a encontrar que desde su inicio, ya hace unas décadas, no se ha dado con una reacción ideal que logre ser 100% sensible y específica. Dentro de estas tenemos las reacciones reagínicas y treponémicas. Dentro de las reacciones reagínicas encontramos que la más usada en la actualidad es la BDRL, que en sus siglas en inglés significa Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas. Esto emplea el uso de antígenos que contienen cardiolipina, lectina y colesterol. Con este antígeno se ha alcanzado una gran sensibilidad, pero se sacrifica la especificidad, ya que existe un buen número de enfermedades que pueden dar falsos positivos, como es el caso del paludismo, la lepra lepromatosa, lupus eritematoso sistémico, entre otros. Las reacciones treponémicas investigan directamente antígenos treponémicos. Son por tanto específicas en su totalidad. La empleada en la actualidad es la conocida como anticuerpos treponémicos fluorescentes absorbidos, donde se usan anticuerpos de cepas no patógenas de treponemas que guardan relación con la del pálido y que se evidencian mediante el uso de monofluorescencia directa. Esta reacción es más sensible que la BDRL, se inicia antes que ella y permanece más tiempo aún después del tratamiento. Por ende, no es vista como la herramienta ideal para comprobar la eficacia del mismo. Actualmente, según la Guía de Manejo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Guía de Manejo de ITS a nivel mundial, recomienda para la sífilis primaria y secundaria el uso de 2.4 millones de penicilina pensatínica intramuscular en una sola dosis, y en caso de alergia a la penicilina se puede usar toxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 14 días o tetraciclinas 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. En caso de la sífilis latente primaria, la penicilina benzatínica se administra en 2.4 millones de unidades intramuscular en dosis única. Para la tardía latente y de evolución desconocida se triplica la dosis. Para la terciaria se aplican 2.4 millones de penicilina G benzatínica en 3 dosis con intervalo de una semana. Y finalmente, en la sífilis congénita el tratamiento depende de la etapa en que se haya hecho el diagnóstico en la madre y de la etapa en que se encuentra el niño, pero en general se recomienda penicilina sódica cristalina de 100.000 a 150.000 unidades kilogramos día por 10 días.